Clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía en Noticiero Hechos en este viernes 21 de febrero del año 2020. Gracias por estar en nuestra sintonía y estar pendiente también de las informaciones de las últimas horas. Celida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl, amigos televidentes. Como siempre, un gusto compartirles las noticias más destacadas de las últimas horas. Nuestros equipos están desplegados para que usted conozca lo que ocurre tanto a nivel nacional como a nivel internacional, así que desde ya la invitación para que se quede con nosotros. Vamos a iniciar esta entrega informativa con nuestros titulares. En esta emisión le tenemos todos los detalles de la audiencia en contra de funcionarios de la Corte de Cuentas acusados de ocultar irregularidades por 161 millones de dólares en la ejecución de la presa El Chaparral bajo la administración del expresidente Mauricio Funes. Se realiza la audiencia en contra del exdiputado suplente William Eliu Martínez. La Fiscalía espera que 21 inmuebles incautados pasen al Estado. Según las autoridades, fueron adquiridos producto del narcotráfico. La Asamblea Legislativa amaneció bajo fuerte presencia policial. Sindicalistas se mantienen protestando e impidiendo el acceso en exigencia a una serie de demandas, como el reinstalo de 4 empleados. Le contamos cuál es la situación que atraviesan 4 salvadoreños y 68 extranjeros más quienes fueron evacuados de China hasta Ucrania para evitar contagio de coronavirus, situación que ha provocado disturbios. En el ámbito internacional, China se prepara para realizar los primeros ensayos en humanos de vacunas contra el nuevo coronavirus. Iniciamos con las informaciones de las últimas horas haciendo un enlace hacia el Juzgado 10º de Paz de San Salvador en el Centro Judicial, donde se ha instalado este día la audiencia inicial en contra de 2 empleados de la Corte de Cuentas de la República. Marcela Rivera está en el lugar y desde ahí nos comenta cómo avanza este proceso. Buenas tardes, Marcela. Aún continúa el desarrollo de la audiencia inicial en contra de los empleados de la Corte de Cuentas. Estamos hablando de Wilfredo Aguilar Montesinos, quien fue director de Auditoría 4, de José Isidro Cruz, quien también fue coordinador de auditoría. A ellos se les está acusando de 2 delitos, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes por el desvanecimiento de 4 irregularidades que favorecieron hacer con más de 161 millones de dólares. Y esto con respecto a la construcción de la presa El Chaparral. Escuchamos más detalles de parte de la defensa, quienes aseguran que no hay fundamentos en la acusación. En primer lugar, porque no se apuntan con claridad cuáles son los deberes que han sido incumplidos por parte de los auditores, sobre todo considerando que las decisiones las toma en ese momento y respecto de ese examen especial el presidente de aquella época, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se les está señalando el desvanecimiento de estos 4 hallazgos y de 2 más que caducaron? Nosotros sí tenemos serias dudas del por qué la representación fiscal señala a los auditores que simplemente ejecutaban las órdenes que venían de presidencia y por qué al presidente de esa época lo excluye de una imputación penal, en todo caso. En esta audiencia inicial también se encuentra la presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Elena Rivas, quien certificó la investigación hacia la Fiscalía General de la República. Esa es parte de la información que les tengo con respecto a la audiencia inicial que se está desarrollando en estos momentos. Acá se estaría determinando si ellos pasan a la etapa de instrucción y si se les decreta algún tipo de medidas. Gracias, Marcela, por tu reporte desde el Centro Judicial. De hecho, hace unos minutos se ha conocido que en ese mismo caso la jueza ha convocado a las 3 de la tarde para conocer cuál será su decisión, si continúan guardando prisión o continúan en libertad este proceso.
Y más información, miembros del Sindicato de Trabajadores de la Corte de Cuentas de la República se concentraron frente al juzgado Isidro Menéndez para mostrar su apoyo a los 2 empleados de la institución durante la audiencia inicial y piden que el proceso sea apegado a derecho. Instamos a la Fiscalía General de la República a que oriente, investigue a otros niveles, ya que consideramos que quienes deben dar la cara ante estos hechos son los presidentes y magistrados de periodos anteriores. Los trabajadores de la Corte de Cuentas estamos indignados por el trato que nuestros compañeros de la Corte han recibido, pues consideramos que han sido expuestos ante la opinión pública en la que han dañado su imagen como persona y como profesionales. Dichas acciones son consideradas como una muerte civil para nuestros compañeros. Condenamos y repudiamos las acciones que está realizando la actual presidenta de la Corte de Cuentas. Seguimos en los tribunales porque hoy también en el juzgado especializado de extinción de dominio se instaló la audiencia preparatoria en contra del ex diputado suplente William Eliu Martínez del Partido de Acción Nacional, del cual el Ministerio Público solicita pasar al Estado 22 bienes, entre estos hoteles, 2 centros comerciales y apartamentos. En el año 2006, el exdiputado fue condenado en Estados Unidos por el delito de narcotráfico, mismo por el cual también es señalado en El Salvador. Sin duda alguna, esa es la actividad entonces que impera, actividad ilícita que impera y tiene cabida en la Ley de Extinción de Dominios para determinar que los bienes que tiene en su titularidad, que son en 22 en total, fueron producto indirecto de dicha actividad, en virtud que en esa temporalidad en la que adquirió bienes no tiene o no tenía fuentes lícitas conocidas que permitan inferir razonablemente que provienen de fuentes lícitas. Muy por el contrario, provienen indirectamente de la actividad de narcotráfico. Y hasta ahora vamos a enlazarnos con el periodista Luis López, quien se encuentra en la Asamblea Legislativa donde se desarrolló la sesión plenaria, y vamos a conocer a continuación cómo avanzan algunos temas como el proyecto de ley de reconciliación nacional, que sabemos era uno de los temas de discusión. Adelante con el reporte. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, donde se está desarrollando esta sesión plenaria. Por cierto, será muy corta, relativamente corta, porque hubo poco trabajo en las comisiones durante esta semana. Sin embargo, hemos hablado con algunos diputados sobre el tema del proyecto de ley de reconciliación nacional, ya que está por vencerse el plazo el próximo 28 de febrero y todavía no hay dictamen. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que nos brindaron los diputados con respecto a este importante proyecto de ley. Sería la próxima semana, no tenemos más, y nosotros no vamos a pedir otra prórroga, eso se lo puedo asegurar, y eso se lo dijimos, que más prórroga no hay. Las víctimas y los familiares de las víctimas necesitan tener una ley que ya haya sido publicada y empiece de alguna manera el aparato del Estado, me refiero al aparato de la Fiscalía, el aparato del órgano judicial, empezar a estructurarse para que en el tiempo que demos el vacatio de ley, tengan ellos el tiempo para prepararse. Estamos esperando con mucha ansia el documento final para ver si realmente está acorde pues a la sentencia, ¿verdad? Ahora nos vamos a basar en los literales de la sentencia más que en propuestas particulares de organizaciones o de la misma de partidos. Tenemos hasta el 28 de este mes. Parece ser que el presidente Ponce ya tiene un proyecto el cual nosotros estaríamos apoyando si pues reúne todos los requisitos que establecía la resolución de la sala. Esperamos que todo mundo, por lo menos la mayoría, pueda quedar conforme, aunque es bastante difícil, pero hemos hecho un gran esfuerzo y queremos cumplir en tiempo esta ley que tiene que ser antes del 28. De acuerdo al presidente de la Asamblea, el próximo lunes será conocido en la Comisión Política este proyecto de ley de reconciliación nacional para posteriormente socializarlo, y se espera también que esta misma semana o la próxima semana sea aprobada aquí en el Pleno Legislativo. Este es el reporte que le tenemos desde la Asamblea Legislativa.
Muchas gracias, Luis, por compartirnos la información. Por supuesto que nos mantenemos atentos al quehacer legislativo en lo que resta del día. Y seguimos con información en desarrollo desde la Asamblea Legislativa que están discutiendo en este momento los diputados en el pleno legislativo. Los diputados discuten a esta hora la iniciativa de formar una comisión especial para investigar los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, ingresó acompañado de elementos de la Fuerza Armada y también de la Policía Nacional Civil al primer órgano de Estado, iniciativa que ha presentado el FMLN y que se está discutiendo en este momento en el Salón Azul. Vamos a esperar cuál será la decisión de la Asamblea Legislativa referente a ese tema, si se termina creando esta comisión especial para investigar lo que ocurrió ese domingo 9 de febrero y, de ser así, lo que podría ocurrir es que los funcionarios de seguridad y defensa sean citados a la Asamblea. Pero bueno, hay reacciones, y es que en su cuenta de Twitter el presidente de la República recordó algunos de los temas pendientes que tiene la Asamblea Legislativa, y él decía lo siguiente: la ley de aguas, que lleva ya 13 años en discusión, la reforma de pensiones, más de 2 décadas, la ley sobre los crímenes del conflicto armado, que lleva 27 años, el voto real en el exterior y los fondos para las fases 2 y 3 del Plan Control Territorial. Y seguimos con más temas de la agenda de este día, y es que los diputados han reaccionado sobre los vetos emitidos por el presidente de la República, Nayib Bukele, en las últimas semanas. Por ejemplo, reformas al Código Electoral sobre la campaña en el periodo de silencio previo a los comicios. Además, otro veto es el voto desde el exterior. Algunos diputados dicen que no piensan superar los vetos. Los plazos, por ejemplo, en las reformas electorales son muy cortos. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Legislativa cree que la Sala Constitucional podría dar alguna salida legal, por ejemplo, el voto desde el exterior. La base legal de la prohibición de la propaganda en el transporte colectivo tenía mucho que ver con los 3 días de silencio electoral, porque ustedes saben que en el país nuestra ley electoral dice de que 3 días antes de la elección no puede haber propaganda política. Entonces, lo que se había hecho era legislar para que en esos 3 días de silencio electoral no hubiera ningún bus que tuviera propaganda política y ningún medio de transporte. Vamos a buscar hablar con el Tribunal Supremo Electoral y ver qué salida ponemos a esto. Pero por los tiempos que yo digo, y que ya era un plan que en marcha que tiene el Tribunal, lamentablemente, si no están los tiempos necesarios, no vamos a poder legislar. Reformas o no cambiar las reglas del juego de un evento electoral un año antes, entonces la Sala, por resolución, va a ordenarle al Tribunal Supremo Electoral echar a andar el voto en el exterior bajo la figura que ellos... Y en más hechos, el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa se mantiene en reducción de labores. Ellos han denunciado violaciones a sus derechos. De hecho, esta mañana bloquearon el paso vehicular en la entrada principal, por lo que fue necesario incluso la intervención de la UMO. Llegaron con un solo objetivo: habilitar el acceso principal de la Asamblea Legislativa, que estaba obstaculizado por los vehículos de los trabajadores que pertenecen al sindicato y quienes desde esta semana se mantienen en reducción de labores, exigiendo el reinstalo de 4 personas que fueron despedidas desde el año pasado. Cuando el señor presidente de Junta Directiva era Norman Quijano, y le hicieron para meter otra gente que traía, y metí papeles a la corte, gané el caso en la corte. Les ordenaron que me reinstalaran inmediatamente y no lo quisieron hacer. Llevamos la nota y dijeron que por el momento no podían reinstalarme. Las negociaciones iniciaron entre la Policía Nacional Civil y los sindicalistas. Sin embargo, la decisión era en firme: no dejar pasar ningún vehículo al primer órgano del Estado. Estamos en un ejercicio legítimo de nuestros derechos, manifestándonos por nuestros compañeros. Por lo que la Policía Nacional Civil no esperó más y procedió a quitar un vehículo, imponer una esquela de 5714 y remitirlo al predio Changayo.
Es un procedimiento normal y al parecer como que no andan las llaves de los vehículos, ¿verdad? Y no han mostrado la documentación que pide la ley, ¿verdad? Entonces se les va a imponer 2 esquelas, ¿verdad? Por estar obstaculizando la vía y por no mostrar la documentación, que al parecer, por eso no querían mover los vehículos, porque andaban sin documentos, ¿verdad? Situación que no importó, pues los sindicalistas se mantuvieron en la zona exigiendo una mesa de diálogo con el presidente de la Asamblea Legislativa, además de declarar y que se haga justicia por supuestas plazas fantasmas dentro de este órgano de Estado. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que nos reinstalen compañeros con salarios de $500, eso es todo lo que pedimos. Y que saquen las plazas fantasmas. Ellos dicen que no tienen para reinstalar a nuestros compañeros, cuyas resoluciones son de la Sala de lo Constitucional. Pero qué extraño si con los 4 salarios de estos 4 compañeros no hacen uno de todas las plazas fantasmas que tienen aquí. Pero bueno, hagan lo que corresponda, nosotros nos vamos a quedar aquí. Los diputados Carlos Ruiz y Raúl Beltrán Bonilla dieron su postura ante esta situación y manifestaron que se debe de solventar más si hay una medida de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. O sea, es de solidaridad, yo no puedo estar de acuerdo en que le quiten el trabajo a la gente después de que la han contratado, porque cuando se le contrata a alguien se supone que se le contrata para algo. La Corte emitió la sentencia de la restitución de los 4 trabajadores despedidos, pero vino la institución, el departamento jurídico, y presentó una contrademanda que es de ley. Entonces el acto reclamado se detiene. Ayer negociaron y creo que lo que falta es entendimiento, pero las medidas de hecho, cerrando un órgano del Estado, es un atentado y una violación de ley que tampoco se puede permitir. La reducción de labores es de manera indefinida. Los trabajadores que pertenecen al sindicato de la Asamblea establecieron que es injusto esta violación de derechos laborales. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y seguimos con más información de las últimas horas. Un agente policial resultó lesionado después que una mujer impactara el vehículo que conducía a toda velocidad con la parte trasera de una patrulla en la intersección del Boulevard Los Héroes y la calle Sisimiles de San Salvador. De acuerdo a la información de las autoridades, después de realizar la prueba antidoping a la conductora, se le detectaron 476 grados de alcohol en su sangre, por lo que fue detenida. Una señora alcoholizada que provocó el accidente de tránsito con 0.476 grados de alcohol en aliento. Ha resultado un compañero de la institución con leves lesiones que ha sido trasladado al I general. La señora será procesada por los delitos de conducción peligrosa y lesiones. Será llevada a la Martorina de Tránsito Terrestre. ¿Cómo se da el accidente? Ocurre cuando la patrulla se encuentra detenida esperando la luz verde del semáforo. La señora, por su estado de embriaguez, no alcanza a detener la marcha e impacta a la patrulla en la parte trasera. Gracias por continuar informándose con nosotros. Queremos contarle que las autoridades de salud están vigilantes de la situación de los 4 salvadoreños que se encuentran en Ucrania tras ser evacuados de Wuhan. Recordemos que esta ciudad es el epicentro del coronavirus. Veamos. Son los disturbios que se desataron en la localidad de Novie, Ucrania, por la llegada a un centro médico local de 72 personas que fueron evacuadas de la ciudad de China de Wuhan. Entre ellos se encuentran los 4 becarios salvadoreños, que de acuerdo a las autoridades del Ministerio de Salud recibirán asistencia médica en ese país para descartar algún tipo de contagio. El viceministro de Operaciones, Francisco Alaví, informó que los compatriotas se encuentran bien. El área designada donde se va a realizar la cuarentena en el caso de Ucrania fue manejada por parte de este país, se ha decidido cambiar. Las becarias están totalmente resguardadas, están totalmente en este momento asintomáticas y tranquilas. El país ha hecho todo lo necesario para lidiar con la parte de los problemas que se presentaron el día de ayer en el traslado de ella. La población de Ucrania debe estar informada que todos estos pacientes que van a observarse y a cuarentenarse en ese país.
Se refirió a los cuestionamientos que se han hecho en los últimos días por el paso de una mujer de nacionalidad hondureña, quien hizo escala en el aeropuerto internacional y que al llegar al país presentó algunos síntomas del coronavirus. El caso aún está en investigación. Todos los escenarios están estudiados. En este caso hablamos de una persona que está en tránsito con es un caso de interés epidemiológico para Honduras. No ha sido catalogado como un caso sospechoso. Por ahora continuarán trabajando en este tema para evitar algún tipo de caso que se pueda registrar en el país, aseguró el funcionario. A nivel mundial ya se reportan 75.000 afectados y más de 2.200 muertos por el coronavirus. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Vamos a presentarle el siguiente caso. En una zona rural de Aguachapán vive una señora de 85 años que a pesar de sus condiciones económicas decidió adoptar a su nieto. Esto ocurre luego que los papás del niño lo abandonaran por tener una discapacidad. Este caso nos lo presenta el periodista Julio Guevara. Es hora del desayuno y en este viejo polletón, Fidelina le prepara lo poco que tiene al amor de su vida en el Cantón El Barro de Aguachapán. Guineo asado y agua con canela es el menú no solo de este día. No tenemos que darle que comida, ¿va? Pues le llama esa comidita. No tiene más que darle. No tengo más que darle. Tiene 85 años, le cuesta caminar, está perdiendo la vista y a pesar de todo, su corazón la mantiene cuidando a Pedrito, su nieto de 14 años, un niño con parálisis cerebral que fue abandonado por su papá y su mamá. ¿Qué le dijo ella cuando le dejó al niño? ¿O se fue así por así? No dijo nada, ella se fue como nada. Agarró su saco de ropa y se fue. Con el corazón evidentemente destrozado, relata que su hijo junto a la esposa un día salieron de la casa renegando por la condición de Pedrito. Dijeron que ya no podían más. Asegura que no lo querían y decidieron irse. Fidelina no creía lo ocurrido. Desde entonces se encargó de él. Por momentos le ayuda uno de sus hijos. Se llama Juan, pero está mal de salud, lo que hace complicado que atienda a su sobrino todo el tiempo. Ya para mí era como que fuera mi hermano. Sí. Porque cuando yo no estoy, él sufre el pavor. Sí. Me toca bañarlo, le doy comida. Me toca asearlo todo. Sí. Las condiciones de esta familia son duras. Basta ver las imágenes para comprobarlo. Viven bajo techo, sí, pero podría colapsar de un momento a otro. Fidelina y Juan sobreviven vendiendo leña. La recogen entre cafetales y salen a vender no más de $1 al día. Dinero que prácticamente utilizan para Pedrito. Pero mira, tiene que pagar sus... Tarde temprano tiene que pagarla. Todo se paga. Envía para las cosas. Es una abuelita literalmente con corazón de oro, que asegura pedirle todas las noches al Creador muchos años más de vida, porque no quiere dejar solo a su nieto. Su deseo, a pesar que la edad ya le pasa factura, es seguir luchando por Pedrito, a quien llama el amor de su vida. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bueno, mil gracias a Julio, como siempre tocándonos el corazón con estas historias. Ahí veíamos una señora
Increíble la labor que está realizando junto al tío del niño en este caso, pero bueno, son muchas las necesidades y como siempre estamos apelando a todos los salvadoreños que están siempre pendientes de nuestras emisiones de Noticiero Hechos, tanto acá en el territorio como fuera de nuestras fronteras, que se pongan en contacto con nosotros en cualquiera de las plataformas digitales, en cualquiera de las redes sociales, y Julio, como siempre, estará haciendo llegar esta ayuda. Ahí pues necesidades de vivienda, necesidades de alimentación y obviamente pues todos los derechos fundamentales que tiene este niño, a pesar de contar con una discapacidad, que no se nos olvide que tiene derecho, por ejemplo, a estudiar, a asistencia médica, que muy probablemente por el momento no tiene. Sí, de hecho también lo puede hacer acá, el edificio Bicentenario, ubicado en la carretera Panamericana, kilómetro 12, entrada a Santa Elena. También se puede acercar a estas instalaciones. Vamos con más. Vamos con más. Ahora las denuncias de la población, que se las presentamos en la sección Hechos en tu comunidad. Comenzamos. Dañada se encuentra la estructura de una parada de autobús ubicada en el kilómetro 12 de la carretera troncal del norte, en la zona de centros comerciales en Apopa. Los daños habrían sido provocados por el conductor de un vehículo que se impactó en el lugar. Los residentes argumentan que se ven obligados a esperar las unidades del transporte colectivo bajo el sol y en el invierno deben mojarse, ya que el techo también experimentó daños. Varias fugas de agua potable se han generado en la calle principal de la colonia San Juan en los planes de Renderos, específicamente sobre el kilómetro 4. Este problema no es nuevo, aseguran los afectados, quienes en varias ocasiones han solicitado a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA cambiar los tramos de tubería para evitar que colapsen. Residentes de la colonia 3 de Mayo, en las cercanías del Boulevard Venezuela en San Salvador, hacen un llamado a la comuna capitalina a implementar un plan de bacheo y recarpeteo en la 41 y 43 Avenida Sur. Varios tramos de esas calles están minadas por huecos y grietas que dificultan la circulación. Denuncie los problemas de su comunidad marcando el 2560-1240. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Y como parte del Día Nacional de la Lengua Materna, que es cada 21 de febrero, se presentó el libro Conozco dos mundos, de Eugenio Valencia Hernández, en el cual se estudia el legado de los pueblos originarios y así fortalecer la enseñanza en el sistema educativo. Este evento contó con el apoyo del Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Formación Docente y el Ministerio de Cultura. Un gran valor de carácter histórico, cultural para los salvadoreños en general, porque recoge la visión del mundo desde la perspectiva de un hablante nativo del náhuatl y definitivamente quienes tengan el privilegio de poder hojear este material van a poder encontrar ahí una ventana diferente de la cual poder apreciar el mundo, ¿verdad? Eugenio Valencia, aparte de ser un nahuablante estupendo, ¿verdad? Es decir, tener una fluidez total con la lengua, de tener una visión muy amplia y muy honda, muy profunda de su cultura, de su identidad. Él también era una persona muy consciente de la importancia del valor de la lengua, de la cultura. El financiamiento público, privado y la implementación de la justicia electoral son algunas de las propuestas que presentaron los miembros de Fundaungo para las próximas elecciones. Ernesto Cornejo nos cuenta más detalles en la siguiente nota. La ley de partido debe ser clara, que no permita la contribución de ninguna sociedad anónima, que la misma establezca que los donantes sean personas naturales, con límites en cuanto a la cantidad de los fondos. Son algunos de los aspectos que se deben de tomar en cuenta para las próximas elecciones, aseguraron los miembros de Fundaungo, pues les preocupa que este tema no se encuentre aún regulado. Lo que se propone es la creación de un organismo responsable del financiamiento de los partidos y de los candidatos y que esto sea como una dependencia específica
dentro del Tribunal Supremo Electoral a efectos de que tenga la capacidad de realizar toda la labor que tiene que ver con la fiscalización de los ingresos y de los gastos de los partidos políticos. También expresaron el poco interés que han puesto por resolver el tema del presupuesto para el Tribunal Supremo Electoral. Aseguran que de no hacerlo en tiempo, el desarrollo de las elecciones podría verse en riesgo. Es necesario, es importante que se apruebe el presupuesto para el Tribunal Supremo Electoral a efecto de que cuente el tribunal con los recursos necesarios para la implementación de lo que es el Plan General de Elecciones, el PLAGEL, que es donde están reflejadas todas las actividades que tienen que ver con la organización del proceso electoral. Esperan que antes que finalice este mes también puedan llegar a un acuerdo los diputados de la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo para una verdadera reforma al Código Electoral y que los salvadoreños en el exterior puedan participar de las próximas elecciones. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Y la empresa de productos plásticos Termos Encogible recibió una certificación por ser la primer compañía en El Salvador en ofrecer y operar con carbono neutro, logrando así un reto que se propuso la empresa desde el año 2016. Jennifer Flores nos cuenta más en la sección Hechos RSE. Es la planta de reciclado más grande y moderna de Centroamérica. Desde aquí, la empresa procesa 39 millones de libras de plástico. Nosotros estamos integrados con la cadena de recicladores del país. Nos traen acá todo lo que es película flexible, bolsas plásticas, pajillas, tapones, algunos tipos de plásticos rígidos también los podemos reciclar acá. El proceso inicia con el trabajo de estos hombres, quienes colocan el plástico ya clasificado en estas bandas. Tras varios pasos, el material termina en resina plástica, con el fin de que sea utilizado nuevamente. Y ese material se ocupa para producir nueva película plástica. Las grandes marcas que quieren apostarle a la descarbonización o a la economía circular van a ocupar este tipo de resinas para sus empaques. Se pueden hacer bolsas, se pueden hacer exactamente los mismos que entran, se pueden hacer a partir del producto que sale. Esta estrategia de cambiar la utilización de las materias primas vírgenes por materia reciclada, la generación de electricidad alterna como la solar en su producción, entre otros, fueron la clave para recibir la certificación en carbono neutro, tras haber obtenido una huella de carbono igual a 0 emisiones. ¿Qué significa? Que nosotros hemos neutralizado todas nuestras emisiones. Todos los seres humanos, todos nuestros procesos, todas las fábricas producen ciertos gases de efecto invernadero. Entonces, lo que hicimos nosotros fue medir cuántos son esos gases de efecto invernadero que producimos y encontramos maneras de reducirlos y de compensar la diferencia, o sea, con proyectos de arborización, con proyectos de reforestación. Esto significa que Termoencogibles neutralizó la emisión de sus gases de efecto invernadero, por lo que contribuye directamente a bajar el calentamiento global. Durante 4 años, la empresa realizó inventarios registrando la cantidad de gases invernaderos emitidos y las fuentes de emisión. De igual forma, se realizaron esfuerzos para reducir esas emisiones. Ser los pioneros en el país requirió mucha investigación y encontrar de qué manera podíamos hacerlo esto, y nos la entrega Incoltec, que es una firma colombiana especialista en temas de certificación. El siguiente objetivo claro para la compañía es llegar a 0 desechos, es decir, 0 basura, y solo podrán lograrlo siendo más eficientes en sus procesos y, por supuesto, con el reciclaje y manejo de todos los desechos. Así lo explicó Rodrigo Samayoa, gerente de asuntos corporativos. Vamos a incrementar nuestra meta de reciclaje, vamos a invertir y a hacer más eficientes en el uso de nuestros recursos, y además de eso vamos a encontrar nuevas formas de cómo convertir desechos en energía. Con todo eso, la empresa ha sido merecedora de constantes reconocimientos, debido a que basa la operación de su negocio en 4 pilares: operaciones eficientes, empaques ecoamigables, comunidades sostenibles y compromiso compartido. Y por medio de la Bolsa de Trabajo de la Alcaldía de Santa Tecla, 40 empresas ofertaron 600 plazas en la segunda Feria de Empleos
que se realiza este año. Entre los rubros se encuentran el de call center, administrativos, operativos, atención al cliente, ventas, puestos ejecutivos, entre otros. A lo largo de 2020 esperamos tener al menos unos 4 más. Y desde 2016 a la fecha hemos colocado a más de 3.266 personas gracias a las distintas ferias de empleo que hemos desarrollado. En total son 29 sin contar esta. De acuerdo, estamos hablando de 30 ferias de empleo que hemos desarrollado durante nuestra gestión y han pasado por acá 11.389 personas antes de esta feria, en la cual estamos ofertando 600 plazas de empleo gracias a las 40 empresas que se han hecho presentes este día. Y ha llegado el momento de conocer las condiciones del clima para las próximas horas con Saúl de la O desde el Ministerio de Medio Ambiente. Adelante, Saúl. El pronóstico del tiempo para este día viernes es el siguiente. Hoy lo que estamos observando es una alta presión de 1034 milibares sobre Texas, la cual está orientando su influencia hacia México y Centroamérica, por lo que estamos experimentando vientos nortes y noreste de débiles a moderados en el territorio nacional, sobre todo en zonas altas y montañosas. Y esta condición se mantiene durante las próximas 24 a 48 horas en la medida que esta alta presión se desplace hacia la costa este de los Estados Unidos. Por lo tanto, vamos a experimentar este día temperaturas muy cálidas, sobre todo en la zona oriental, en horas del mediodía, con valores cercanos a los 41 grados centígrados, zonas costeras 30 y en los valles interiores entre 33 y 34 grados centígrados. Y por la noche, temperatura un poco fresca, con valores de 19 a 21 grados. Esta condición de vientos nortes estaría favoreciendo que en el sector costero de la zona oriental se mantengan vientos acelerados de componente este-noreste con velocidades que andan rondando entre los 40 y 50 kilómetros por hora, así que la pesca artesanal y deportiva deben tener en cuenta estos vientos antes de realizar sus actividades. Y a las personas mayores y a los niños deben abrigarlos por estos cambios bruscos de temperatura que vamos a experimentar este fin de semana. Y no olvidar no quemar ni basura ni rastrojos, porque esto de alguna manera puede desencadenar incendios forestales. Estas son las condiciones atmosféricas para este día viernes y para el fin de semana. Muchas gracias por ese reporte, estar pendiente de las recomendaciones de las autoridades, evitar las quemas referido a los vientos que se podrían experimentar en las próximas horas. Vamos a revisar qué dicen las cuentas oficiales de redes sociales, por ejemplo, Bomberos de El Salvador, que está reportando es que realizaron labores de extinción de un incendio en rancho de la playa El Palmar. Esto ha ocurrido sobre el kilómetro 50 de la carretera El Litoral. De acuerdo a la información preliminar que se tiene, es un rancho el que fue consumido por las llamas durante las últimas horas. Cuerpos de socorro junto a bomberos ya se hicieron presentes y al parecer, por la información que se tiene, ya todo fue controlado. Se evitó que se propagase este incendio a otros lugares. Recordemos que estos ranchos, también por el tipo de material que son construidos, que son palmas u hojas secas y también madera, tienden a tener estos problemas con regularidad. Por el momento no se ha informado cuál es la causa de este incendio y tampoco cuántos son las pérdidas o los daños que se han tenido en materia económica para los dueños de ese rancho. Tampoco se reportan personas afectadas por las llamas que se originaron en este incendio, repitiendo, en la playa El Palmar, esto en el departamento de La Libertad, de acuerdo a lo que se ha informado en las últimas horas. Y con esa información de última hora vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos. Iniciamos el recorrido internacional en China y es que este país se prepara para realizar pruebas de vacunas contra el coronavirus. Los ensayos en humanos podrían iniciar en 2 meses. China podría lanzar a finales de abril los primeros ensayos en humanos de vacunas contra el nuevo coronavirus.
Así lo anunciaron el viernes las autoridades. Con respecto a la investigación y el desarrollo de vacunas, se están implementando múltiples procesos en paralelo para avanzar en la investigación y el desarrollo. Predecimos que solicitaremos ensayos clínicos para una vacuna a finales de abril como mínimo. Los investigadores chinos utilizan varios procedimientos para lograr una vacuna, entre ellos el uso de un coronavirus inactivo, la ingeniería genética para producir proteínas que sirvan de antígenos o la modificación de las vacunas antigripales. La Organización Mundial de la Salud declaró el martes que haría falta al menos un año antes de obtener un producto que se pueda usar a gran escala. En Italia, las autoridades han confirmado 3 nuevos casos de coronavirus en el país. El primer ministro italiano Giuseppe Conte confirmó el viernes que 3 personas más habían dado positivo al nuevo virus en Italia, lo que elevó el número total de casos a 6. Los nuevos casos fueron identificados en la ciudad de Codogno, en la región norte de Lombardía, informó el periódico italiano La Repubblica. Estos fueron los primeros casos conocidos de transmisión local de la infección, según los medios italianos. Conte también dijo que el Ministerio de Salud de su país había ordenado un nuevo decreto, aplicando una cuarentena obligatoria para todos aquellos que habían estado en contacto con los transportistas de COVID-19 o habían visitado áreas de alto riesgo. Estaba hablando antes de una cumbre presupuestaria de la UE en Bruselas. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Mientras tanto, en Japón y Corea del Sur aumenta la alarma por el incremento de contagios por coronavirus. China se congratula por la disminución de contagios por el nuevo coronavirus. La Comisión Nacional de Salud dio cuenta el viernes de 889 casos de contagio confirmados en las últimas 24 horas en China continental. La epidemia ha matado a otras 118 personas en el territorio, sobre todo en la provincia de Hubei, lo que eleva el total a 2.236 según autoridades sanitarias. El gobierno considera que las medidas para restringir los desplazamientos, sobre todo el aislamiento de más de 50 millones de personas en Hubei, empiezan a dar sus frutos. Hasta ahora, los casos confirmados fuera de China suman solo 1% de todos los casos confirmados. Esto ha sido alcanzado por los extraordinarios sacrificios hechos por el pueblo chino y el gobierno. Pero en el mundo, la epidemia causó 11 muertos y la propagación alcanzó a unos 25 países, entre ellos Irán, donde perecieron 2 personas, las primeras registradas en Oriente Medio. En Japón, el crucero Diamond Princess, atracado en cuarentena en el puerto de Yokohama en las afueras de Tokio, es el principal foco de contagio fuera de China. 13 nuevos casos se reportaron el jueves para sumar un total de 634. Grupos de pasajeros dejaron el barco y fueron trasladados en autobuses a estaciones y aeropuertos. 2 adultos mayores fallecieron y 2 pasajeros australianos que regresaron a su país dieron positivo al nuevo coronavirus, aunque habían dado negativo en Japón. En Corea del Sur, las autoridades anunciaron la muerte de un sexagenario el miércoles en la provincia de Gyeongsang del Norte. El viernes anunciaron otros 52 casos de la enfermedad COVID-19, lo que eleva a 156 el número de pacientes en el país. Una mujer que no sabía que había contraído la neumonía viral transmitió el virus asistiendo a oficios religiosos. En más información internacional, Estados Unidos y los talibanes anunciaron un acuerdo para firmar la paz a finales de este mes. El acto está condicionado a una reducción de violencia en los próximos 7 días. Estados Unidos se prepara para firmar un acuerdo con los talibanes una vez concluya de manera satisfactoria la semana de la disminución de la violencia en Afganistán, que comenzará el sábado. Eso anunció el viernes el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo en un comunicado publicado tras su visita a Arabia Saudita. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos indicó que las negociaciones entre los distintos grupos afganos comenzarán tras la firma del acuerdo, prevista para el 29 de febrero. La misma fecha había sido mencionada previamente por un responsable afgano, quien indicó que la firma del pacto tendría lugar en la capital catarí si este periodo de prueba de reducción de la violencia era respetado. La tregua marcaría un giro importante en el conflicto y allana el camino para la firma de un acuerdo entre Washington y los talibanes sobre una retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán tras más de 18 años en el país a cambio de garantías de seguridad de los insurgentes. Rusia calificó el anuncio del pacto como un acontecimiento importante para el proceso de paz.
Y tras conocerse la decisión del Tribunal Electoral Boliviano de inhabilitar la candidatura a senador de Evo Morales, el expresidente habló y acusó al gobierno de realizar un atentado contra la democracia. Y ahora me inhabilitan como candidato a senador. No respetan la ley electoral, menos una sentencia constitucional. Esta inhabilitación es otro error. Y en España, la policía descubrió una fábrica ilegal de tabacos. Estaba oculta bajo tierra. Esta cuadra de caballos en la provincia española de Málaga escondía un secreto. Un agujero en el suelo daba acceso a un área de más de 200 metros cuadrados donde funcionaba una fábrica ilegal de tabaco que producía más de 3.500 cigarrillos de contrabando por hora. Es la primera vez en Europa que se descubre una fábrica clandestina con total producción. ¿Qué significa esto? Que nos encontramos tanto en la primera fase de producción como en la segunda. Una línea de producción completa del tabaco de contrabando. La operación permitió la intervención de 18 toneladas de picadura de tabaco y 3 millones de cigarrillos ya fabricados de una marca muy conocida en Reino Unido, el mercado al que se destinaba dicho producto. La capacidad de beneficio que tenía esta organización criminal, como hemos podido identificar, era de más de 1,5 millones de euros a la semana. Una veintena de personas fueron detenidas como integrantes de esta organización criminal, compuesta principalmente por ciudadanos británicos. Un prófugo de ese país sería uno de sus dirigentes. Más noticias internacionales en el siguiente resumen. Funcionarios de Hong Kong dijeron el viernes que habían confirmado 2 casos adicionales del nuevo virus. El doctor Chuan Shun-Wang, funcionario del Departamento de Salud de Hong Kong, dijo que un conductor de taxi se encontraba entre los 2 pacientes que encontraron la infección. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó a Muscat, Omán, el viernes. Su agenda incluye una reunión con el sultán Haitham bin Tariq Al Said. La esperada audiencia de extradición en Estados Unidos para el fundador de Wikileaks, Julian Assange, está programada para comenzar en Londres el lunes. Estados Unidos acusó a Assange de filtrar cientos de miles de documentos clasificados y quiere que lo extraditen para ser juzgado. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y así finalizamos la emisión de este viernes y también de esta semana. Desde ya le deseamos feliz fin de semana. Nos encontramos el lunes con más información. Feliz fin de semana.